Buenos días, sean todos bienvenidos. Siendo las 11 horas del día 16 de diciembre de 2020, damos inicio a la 24ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. No obstante, derivado de la contingencia por la que atraviesa nuestro país y nuestro Estado, mediante acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2020, se determinó la celebración de la presente sesión de manera remota. Lo anterior, atendiendo a las recomendaciones emitidas por las autoridades, así como para evitar la propagación del virus COVID-19, por lo que sin más preámbulo cedo la palabra al Coordinador General Jurídico para que nos haga el favor de presentar el orden del día propuesto para la presente sesión. Gracias, comisionada presidenta. Doy la más cordial bienvenida a los integrantes del Pleno, así como a las personas que nos acompañan vía remota. Si me lo permite, presidenta, verificaré la asistencia de los comisionados que integran el Pleno, de conformidad con el lineamiento séptimo de los lineamientos para la celebración de sesiones del ITAIPUE vía remota mediante el uso de tecnologías. Adelante, por favor. Comisionado propietario Carlos Germán Loeshman Moreno se encuentra presente. Presente, muy buenos días a todos y todas. Comisionada presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz se encuentra presente. Presente. La comisionada María Gabriela Sierra Palacios se encuentra ausente. No obstante, y de conformidad con el artículo 30 del reglamento interior de este organismo garante, basta la presencia de la mayoría de los integrantes del Pleno, siempre y cuando se encuentre presente el presidente o el comisionado que lo supla. En ese tenor, al existir mayoría y estar presente la comisionada presidente, existe quórum para la celebración de la presente sesión ordinaria ITAIPUE-24/2020. Asimismo, se hace el conocimiento de los integrantes del Pleno que en caso de que exista alguna falla técnica se podrá decretar un receso o, en su defecto, se levantará la sesión y se convocará una nueva, ello de conformidad con el lineamiento octavo de los lineamientos que he referido anteriormente. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y 40 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, así como del punto de acuerdo 13º de la sesión ordinaria ITAIPUE-01/2020, de fecha 15 de enero de 2020, la ausencia de la comisionada María Gabriela Sierra Palacios será suplida para la tramitación de sus asuntos a la comisionada Laura Marcela Carcaño Ruiz. Una vez sentado lo anterior, si me lo permite, daré lectura al orden del día propuesto. Adelante. 1. Verificación del quórum legal. 2. Discusión y aprobación en su caso del orden del día. 3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente 159/HTSJE-05/2019. 4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución que resuelve la denuncia por el presunto tratamiento indebido de datos personales con número de expediente BTDP-02/Atlisco-01/2020 y su acumulado BTDP-05/Atlisco-02/2020 y BTDP-07/Atlisco-03/2020. 5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-326/2020. 6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-368/2020 y su acumulado RR-388/2020. 7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-386/2020. 8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-148, Ayuntamiento Huaquechula-07, 2020 y sus acumulados DOT-149, Ayuntamiento Huaquechula-08, 2020, DOT-150, Ayuntamiento Huaquechula-09, 2020, DOT-151, Ayuntamiento Huaquechula-10, 2020, DOT-152, Ayuntamiento Huaquechula-11, 2020, DOT-153, Ayuntamiento Huaquechula-12, 2020, DOT-154, Ayuntamiento Huaquechula-13, 2020, DOT-155, Ayuntamiento Huaquechula-14, 2020, DOT-156, Ayuntamiento Huaquechula-15, 2020 y DOT-157, Ayuntamiento Huaquechula-16, 2020. 9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-284, Ayuntamiento Acteopan-01, 2020. 10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-370, Ayuntamiento San Pedro Cholula-01, 2020.
11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia con número de expediente de OT-479, diagonal Ayuntamiento San Gabriel Chilac-06, diagonal 2020. 12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-489, diagonal Ayuntamiento Huauchinango-08, diagonal 2020, y su acumulado DOT-490, diagonal Ayuntamiento Huauchinango-09, diagonal 2020, y DOT-491, diagonal Ayuntamiento Huauchinango-10, diagonal 2020. 13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-492, diagonal Ayuntamiento de Camachalco-01, diagonal 2020. Finalmente, asuntos generales. Es cuanto. Se somete a consideración del Pleno la aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-159, diagonal HTSJE, diagonal 2019. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión en suplencia de la comisionada María Gabriela Sierra Palacio. Adelante. Gracias. En el asunto que nos ocupa, el recurrente solicitó al Poder Judicial del Estado de Puebla copias certificadas del título profesional del juez José Refugio Alejandro León Flores, a lo cual el sujeto obligado respondió que se encontraba reservada la información. Inconforme con la respuesta, el reclamante interpuso recurso de revisión por la clasificación de la información y el Pleno de este instituto revocó dicha clasificación y ordenó la entrega de la información solicitada. No obstante, el titular del documento solicitado interpuso juicio de amparo en contra de dicha resolución, mismo que le fue concedido como tercero interesado, normándose el procedimiento a partir del auto admisorio, por lo que se analizó la clasificación de reserva que hizo valer el sujeto obligado en relación con el título profesional de José Refugio Alejandro León Flores y lo manifestado por el tercer interesado, concluyendo que la información solicitada por el recurrente es de interés público, ya que requirió conocer el título profesional del C. José Refugio Alejandro León Flores, por tratarse de un funcionario público por el cargo de juez en el Poder Judicial del Estado de Puebla, aunado que con dicho documento se tiene la certeza de que cuenta con el perfil profesional para desempeñar el cargo conferido. En consecuencia, por lo anteriormente señalado, se propone en términos de la fracción tercera del artículo 181 de la ley de la materia, revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado para efecto de que desclasifique la información respecto al título profesional de José Refugio Alejandro León Flores, en virtud de que este es uno de los requisitos establecidos en la ley para desempeñar el cargo de juez. Por lo tanto, debe de prevalecer el principio de máxima publicidad por ser dicha información de interés público, aunado de que el sujeto obligado en su prueba de daño no fundamentó ni motivó la misma. ¿Algún comentario al respecto? Solicito comedidamente el uso de la voz, por favor. Sí, adelante. Bien, me gustaría, primero que nada, ilustrar a las personas que tienen la gentileza de seguirnos que el presente asunto, como lo menciona la comisionada presidenta, deriva del cumplimiento de una sentencia de amparo. Que concede el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte doliente. Reitero también y hago el conocimiento de quienes nos ven y de la ciudadanía en general, de la población en general, que no es el primer asunto a este respecto en el que la justicia de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, resuelve en forma adversa a lo expuesto y sostenido por este instituto, y que inclusive en alguno de los asuntos por determinación presidencial se optó por acudir y agotar el correspondiente recurso de revisión que fue confirmado en sus términos. Habiendo hecho las anteriores precisiones, me voy a referir al dictamen, al proyecto de resolución que se me circuló. En el punto número 17 de los antecedentes, cito textual, se sostiene: mediante proveído de fecha 8 de octubre de 2020, se tuvo al tercero perjudicado haciendo manifestaciones respecto del auto antes mencionado, ofreciendo pruebas de su dicho. Sin embargo, cabe destacar que durante el desarrollo de la resolución se hace referencia a las alegaciones realizadas por
a quien se le dio el carácter de tercero perjudicado. Existe jurisprudencia en el sentido de que para estar en aptitud de respetar el debido proceso, para respetar ese derecho que es de índole sustantivo en tanto que está constitucionalmente protegido y faculta a la autoridad para irrumpir la esfera jurídica de un particular, debe seguirse el procedimiento establecido en las leyes correspondientes, así como los principios aplicables al caso. En el caso concreto, la parte a la que se le dio el carácter de tercero perjudicado en virtud de la sentencia de amparo, que reitero, no es el primer juicio que resulta adverso a este instituto. Se trata de 2 juicios de amparo que fueron resueltos en sentido adverso a este instituto. Es decir, quien sostiene el presente asunto como ponente tiene pleno conocimiento de los alcances del juicio de amparo. En la parte correspondiente que se transcribe del asunto que se me somete a consideración, se advierte que a quien se le dio el carácter de tercero perjudicado en virtud de un mandato del Poder Judicial de la Federación, en esencia, alega 3 cuestiones. La falta de fundamentación y motivación, que no se realizó una prueba de daño y que el procedimiento no había concluido. Sin que yo prejuzgue sobre la responsabilidad del servidor público en cuestión, dado que no es del cúmulo de mis facultades, lo que sí es del cúmulo de mis facultades es hacer ver que en el procedimiento o en la resolución que se somete a consideración no se respeta el debido proceso, habida cuenta que el debido proceso no se agota simplemente con el llamamiento como tercero perjudicado, sino que al tercero perjudicado en términos de la resolución de amparo se le debe dar la oportunidad de comparecer, de alegar y de probar. En la especie, el tercero alegó 3 cuestiones y en la página 43 del dictamen o de la resolución que se somete a consideración, se advierte que la ponencia no analizó con la exhaustividad debida los agravios expuestos por el tercero interesado, de tal suerte que el proyecto que se somete a consideración violenta el debido proceso, de tal suerte que no acompaño el procedimiento. No acompaño el sentido de la resolución. Es cuanto. Carece de la debida exhaustividad para analizar los agravios expuestos por la parte que obtuvo sentencia favorable en el juicio de amparo. Y pongo énfasis en lo siguiente para efectos de los puntos posteriores de la orden del día. La comisionada presidenta tuvo pleno conocimiento de 2 juicios de amparo que fueron adversos y que el sentido fue para el efecto de llamarlo como tercero interesado, respetar el debido proceso y, entre otras cosas, principalmente la garantía de audiencia, garantía que no se satisface exclusivamente con el llamamiento. Debieron haberse analizado con la debida exhaustividad los argumentos vertidos en el caso que nos ocupa, situación que de la propia documental que exhibo, acá está el proyecto de resolución que se me circuló, no se cumple con ese principio de exhaustividad. No se analizaron en su totalidad, a cabalidad y conforme a derecho, reitero, con la exhaustividad debida, los agravios expuestos. Por lo tanto, no acompaño el sentido del proyecto. Gracias, comisionado. Si me lo permite, voy a hacer uso de la voz. Adelante, por favor. Para puntualizar y para tener una mayor visitud de los amparos que usted menciona, cabe señalar cuáles fueron los efectos de esos amparos. Los efectos de esos amparos fueron para que se le diera vista e intervención al tercero extraño y, en su caso, tercero perjudicado, que se hizo dentro de los juicios de amparo. Como usted señala que yo tenía pleno conocimiento, como también lo tenía usted y lo tenía la comisionada Sierra, no nada más yo. Entonces, todos teníamos conocimiento de la existencia de esos amparos, de la existencia de esas resoluciones y el sentido de las mismas, el cual era, ¿no?, retrotraer los efectos hasta el momento mismo de la notificación y hacerlo parte del asunto nuestro, ¿no?, del asunto primigenio, por así decirlo.
Entonces, en el momento en el que se le hace partícipe del asunto, en el cual interviene, viene, formula alegatos y demás, como usted dice, no existió exhaustividad para lo que usted señala, me sorprende, porque en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2020, se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente 355 diagonal HTSJE-07 diagonal 2018, en el cual existe identidad en el sujeto obligado, en la solicitud, en la respuesta y en los actos reclamados, por lo que resulta sorpresivo que no esté de acuerdo con el proyecto que hoy se presenta, ya que se está presentando en los mismos términos y para los mismos efectos. Los efectos jurídicos y de hecho respecto de que el que fue quejoso no se han modificado, siguen siendo los mismos. Independientemente de lo anterior, este instituto lo que le atañe es la entrega de la información y vigilar el cumplimiento del principio de máxima publicidad. Únicamente. No podemos nosotros prejuzgar ni ser insidiosos y pronunciarnos respecto de cualquier cuestión que no ataña al instituto. El instituto, de acuerdo a la resolución que se aprobó por unanimidad, que es exactamente la misma a la que se está presentando el día de hoy, ¿sí? Es para el efecto en la cual se determinó que el título profesional es un documento público, ya que es cual se justifica que tiene la capacidad y reúne los elementos necesarios para desempeñar el cargo. El juez de distrito en ningún momento para efectos de este instituto ha realizado algún pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en referencia a la entrega del título. Entonces, por lo tanto, este instituto, velando por el principio de máxima publicidad, debe de prevalecer y debe de seguirse pronunciando respecto de la entrega de ese documento. Aún y cuando los jueces de distrito concedan el amparo al quejoso, estos fueron para el efecto de que se le diera vista e interviniera en los procedimientos administrativos del instituto, no para el efecto de que se confirmara la clasificación, lo cual estaría yo completamente de acuerdo con usted. Nosotros estaríamos yendo en contra de lo que establece un juez de distrito. Pero no, aquí no nos señala que debamos de confirmar la reserva, únicamente señala que se le dé vista y que lo hagamos partícipe. Entonces, por lo que, de acuerdo a lo que procede, someto a consideración del Pleno. Solicito una precisión de la manera más atenta y respetuosa y celebro mucho que usted misma manifieste, comisionada presidenta, con el debido respeto, que no nos compete elaborar juicios subjetivos ni exteriorizarlos, dado que al encontrarnos en un Estado de Derecho nos encontramos sujetos al principio de legalidad. Yo lo único que reitero es el amparo uno de los amparos, uno de los dos juicios de amparo en la especie, el juicio de amparo que fue resuelto, acá lo tenemos, dentro del expediente correspondiente por el juzgado quinto de distrito, se concede el amparo para que este instituto llame como tercero interesado al servidor público en cuestión, pero la garantía de audiencia no se satisface exclusivamente con el llamamiento, sino que debe debe otorgársele la oportunidad de ofrecer pruebas y de alegar. En la especie aconteció, se le dio la oportunidad de alegar, sin embargo, no se cumple a cabalidad el mandato constitucional del debido proceso, toda vez que sus alegatos no fueron expuestos con antelación. De ninguna forma, y quiero que quede expresamente asentado en el acta, yo me estoy prejuzgando ni me estoy pronunciando sobre la entrega o no entrega del título. Yo me estoy pronunciando sobre que la resolución que se somete a consideración no está ajustada a derecho porque no cumple a cabalidad los mandatos constitucionales. No se está cumpliendo. El efecto de la sentencia, reitero, el efecto de una de las dos sentencias de los juicios de amparo que resultaron adversos fueron con el mismo sentido. Llamarlo al procedimiento, involucrarlo como parte, pero reitero, no se cumple exclusivamente con llamarlo, como se señala expresamente aquí en la resolución, mediante, cito textual, mediante proveído de fecha 8 de octubre de 2020, se tuvo al tercero perjudicado, haciendo manifestaciones respecto al auto antes mencionado, ofreciendo pruebas. Yo en ninguna parte de la resolución veo que se haya analizado esa cuestión. En la parte recurrente, la parte doliente en el juicio de amparo, aquí en nuestro expediente expuso 3 agravios.
Esos 3 agravios no fueron analizados con exhaustividad. Reitero y pido que quede expresamente asentado en el acta. No me estoy pronunciando sobre la entrega ni sobre la calificación de la clasificación. Yo me estoy pronunciando sobre una ilegalidad que se está cometiendo dentro del expediente que se ventila ante este instituto. Ilegalidad que no acompaño, toda vez que como lo ha sostenido, ya van 2 juicios de amparo, y como lo ha sostenido recientemente la jurisprudencia de la Corte, ahora procede la indemnización por error judicial. No voy a hacerme partícipe de ese error judicial, toda vez que la parte que ya promovió 2 juicios de amparo pudiera promover nuevas acciones legales e ir en contra del instituto por resoluciones de este tipo. Y esto lo quiero dejar aceptado precisamente para efectos de los asuntos venideros. Celebro mucho, le agradezco comedidamente que de manera pública haya tenido la gentileza y el alto gesto de generosidad de expresar que no nos corresponde expresar juicios subjetivos. Lo aplaudo, lo celebro y le agradezco, comisionada presidenta. Reitero, mi voto es en sentido adverso al proyecto que se me presenta. Agradezco la gentileza de haberme concedido el uso de la voz. Voy a hacer nuevamente el uso de la voz. Estoy de acuerdo con lo que usted señala. Sin embargo, no podemos ir en contra de nuestras propias determinaciones. Máxime que ya aprobamos un asunto idéntico en los mismos términos y condiciones y fue por unanimidad. La unanimidad proyecta la confirmación de que estamos de acuerdo con la resolución que se presenta, con el proyecto que se presenta. Y sin embargo, de las pruebas que usted señala que no fueron analizadas, la persona tercero interesado ofrece la documental pública, que consiste en todas las actuaciones del expediente en todo aquello que le favorezca, y la presuncional en sus 2 aspectos, legal y humano, consistente en las deducciones lógico-jurídicas que realiza esta autoridad de las actuaciones que se practiquen en el presente recurso. No veo mayores pruebas o mayores documentos que se deban de analizar ni deban de tener un pronunciamiento exhaustivo por parte de este instituto. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted, si está en contra de la resolución, está usted en todo su derecho. También quiero que quede manifestado y plasmado por escrito que existe un antecedente de un asunto idéntico, en los mismos términos, presentado el proyecto en las mismas condiciones, en cumplimiento a un juicio de amparo, donde se nos dejó en plenitud de jurisdicción para emitir y determinar lo que este instituto procediera, y el instituto votó y estuvo de acuerdo en que se prevaleciera el principio de máxima publicidad. Reitero comedidamente. ¿Puedo terminar de hablar? Adelante, por favor, comisionada. Gracias. Entonces, una vez que queda sentado lo anterior, si no tiene el comisionado algún otra puntualización, sí quiero que se haga referencia que tenemos un asunto idéntico, ¿no? Para cualquier futura referencia que se pueda hacer, en la cual votamos por unanimidad, hay voto por unanimidad, que es de fecha 30 de septiembre de 2020, y el expediente es el 355/HTSJE-07/2018, y que las condiciones, tanto jurídicas, de facto y de hecho, siguen siendo las mismas, no han cambiado. Que el pronunciamiento del juez de distrito fue únicamente para el efecto de que se le diera vista y se le permitiera la intervención en el juicio primigenio. No fue para el efecto de que nos pronunciáramos respecto de o confirmáramos la reserva de la información. Por lo tanto, este instituto defenderá y seguirá prevaleciendo los principios de máxima publicidad que son para los cuales fue creado. Agradezco la generosidad y sus enriquecedores comentarios, comisionada presidenta. Simplemente reitero, no se puede hablar de una identidad de juicios con el antecedente, toda vez que en este existe un fallo en el que la justicia de la Unión ampara y protege para efecto de que a una persona se le dé el carácter de tercero interesado. Es idéntico al anterior, comisionado, igualito, exacto. No se cumple. No hay ninguna diferencia. No se cumple en la especie, toda vez que el debido proceso no se agota con el llamamiento. Está bien. Que quede asentado como usted lo manifiesta. ¿Algún otro punto? ¿Algún otro punto? Ningún comentario, le agradezco, comisionada. Comedidamente le agradezco su gentileza. Someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión presentado con nuevo expediente 159/HTSJE-05/2019.
Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. Quien esté por la negativa decida manifestarlo. En contra. Perfecto. Toda vez que no existe unanimidad de los presentes y por el quórum no puede darse una mayoría en el presente asunto, la suscrita ejerce su voto de calidad de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como 31 del Reglamento Interior. En ese tenor, se aprueba con voto de calidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 159 diagonal HTSJE-05 diagonal 2019. Como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, comisionado, es de su interés realizar la modificación al proyecto o que se retorne. Adelante, que se retorne. Perfecto. Por favor, coordinador. No, comisionada está en trámite en su ponencia, por lo tanto ya se aprobó por la calidad de usted y lo procedente sería continuar con el orden del día. Exactamente. Gracias, comisionado. Para servirle. Uno puede tener algún tipo de error, así como usted también los tiene, yo también los tengo, ¿no? No creo que tenga nada de malo, y menos durante el desarrollo de una diligencia, bueno, no de una diligencia, de una expresión pública como la que tenemos, ¿no? Para nada enriquece el debate público, agradezco la gentileza. Perfecto. Al contrario, créanme que me enriquece y me pone muy contenta que existan este tipo de situaciones y que se demuestre que efectivamente, o sea, no quiere decir que estemos siempre de acuerdo en todo, ¿no? Eso enriquece, pero nada más. Yo no estoy en contra de que se otorgue la información, simplemente estoy a favor de que se cumplan las formalidades esenciales de todo proceso. Habida cuenta que cuando tomé posesión de mi encargo, juré respetar la Constitución. No, sobre todo, si mal no recuerdo, como usted dice, esto debe de empezar por casa, ¿no? Entonces, si el Instituto de Transparencia se dedica a velar por la transparencia, pues yo creo que debe de empezar por casa, ¿no? Yo me estoy pronunciando por respetar el debido proceso. Reitero y hago un perdón por una disculpa. ¿Nos podrá permitirse continuar, por favor, comisionado? Ya terminamos de discutir ese proyecto. Adelante, comisionada, por favor, le agradezco. Gracias. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución que resuelve la denuncia por presunto tratamiento indebido de datos personales con número de expediente BTDP-02-Atlisco-01-2020 y su acumulado BTDP-05-Atlisco-02-2020 y BTDP-07-Atlisco-03-2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión. Adelante, por favor. Gracias. La verificación de tratamientos de datos personales señalada tiene como origen la presentación de 3 denuncias en las que, en síntesis, el promovente alega que el sujeto obligado ha publicado en cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones 28 y 32 del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, correspondientes al ejercicio 2019, ciertos datos personales de diversas personas físicas en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual señaló como una conculcación al deber de confidencialidad previsto en el artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Puebla. En una de esas 3 denuncias, el promovente alegó que el formato Excel subido por el sujeto obligado a la plataforma en cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en la fracción 32 del artículo 77 de la Ley de Transparencia en el Estado contenía los siguientes datos personales: RFC, domicilio fiscal, número telefónico y correo electrónico del proveedor, así como número telefónico y correo electrónico del representante legal. Al respecto, los criterios sustantivos del contenido 9, 13, 14, 16, 17, 20 y 21, establecidos por los lineamientos técnicos generales en relación a la citada obligación de transparencia, mandatan la publicación de los datos personales mencionados. En razón de ello, esta ponencia propone declarar la denuncia radicada bajo el número de expediente BTDP-07-Atlisco-03-2020 como infundada. Por otro lado, en relación a las otras 2 denuncias, el promovente alegó que los formatos Excel A y B subidos por el sujeto obligado a la plataforma en cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en la fracción 28 del artículo 77 de la Ley de Transparencia en el Estado contenían los datos personales del RFC y domicilio. Asimismo, el denunciante alegó que en las versiones públicas de los contratos hipervinculados a tales formatos no se atestaron los datos RFC, domicilio y clave de lector de varias personas físicas. Al respecto, los lineamientos técnicos generales en los criterios sustantivos de contenido 6, 12, 15, 17, 23, 70 y 73 de la fracción 28 y 13 y 14 de la fracción 32, ambas del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
mandatan la publicación del RFC y del domicilio de los proveedores o contratistas, razón por la cual no pueden ser testados de la correspondiente versión pública generada a partir de los contratos que hayan sido celebrados. Ahora bien, los lineamientos técnicos generales en relación a las fracciones multicitadas no mandatan la divulgación del número de clave del lector o el número de folio de la identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral de los diferentes proveedores o contratistas que hayan participado en procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza y que hayan mostrado tal documentación como medio para acreditar su identidad. Sin embargo, de la verificación de las documentales aportadas por el denunciante, se puede comprobar que el sujeto obligado no testó tal dato. En razón de ello, esta ponencia propone declarar las denuncias presentadas y radicadas bajo el número de expediente BTDP-02-Atlisco-01-2020 y BTDP-05-Atlisco-02-2020 como parcialmente fundadas. Es por ello que el sujeto obligado deberá generar nuevas versiones públicas de los documentos electrónicos que contengan los contratos celebrados con proveedores, contratistas o cualesquiera otros, lo anterior para el cabal cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en la fracción 28 del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Ejercicio 2019. La versión pública que se genere deberá cumplir las disposiciones previstas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Una vez efectuado lo anterior, el sujeto obligado deberá proceder a sustituir todas y cada una de las versiones públicas que tiene exhibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno. No se escuchó, perdón. Ninguno. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución que resuelve las denuncias por presunto tratamiento indebido de datos personales con nuevo expediente BTDP-02-Atlisco-01-2020 y sus acumulados. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes y ya dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-326-2020. Cedo el uso de la voz al comisionado Carlos Germán Loeshmann Moreno para que nos presente su proyecto de resolución. Agradezco, comisionada presidenta. Me refiero al expediente 326. Del expediente en comento se advierte que el motivo de inconformidad radica en la clasificación de la información requerida por el recurrente, la cual consistió en que se le otorgara copia del expediente de responsabilidad administrativa R16-2017. El sujeto obligado, al rendir informe con justificación, reiteró su respuesta al indicar que la clasificación de la información se realizó mediante la aplicación de la prueba de daño, tal como lo establece la ley de la materia y los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En este sentido, del análisis a las constancias aportadas en el presente expediente, concretamente a la prueba de daño realizada por el sujeto obligado, así como la prueba de interés público respectivo, se llegó a la conclusión que la información requerida efectivamente está relacionada con la materia de la litis dentro de un juicio de amparo, es decir, está aún en trámite. En tal caso, hasta que no exista sentencia firme, el motivo de la clasificación de la información seguirá vigente. Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en la fracción tercera del artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la ponencia a mi cargo propone confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Es cuanto. Yo tengo un comentario al respecto. Solicito el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Por nuestra parte, no estamos de acuerdo con el proyecto presentado por la ponencia del comisionado Carlos Germán Loeshmann Moreno, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en su artículo 126, establece que los elementos que deben tomarse en consideración al momento de aplicar la prueba de daño para determinar que cierta información cuenta con el carácter de reservada entre los que se encuentra, el sujeto obligado deberá justificar que el perjuicio que supondría la divulgación supere el interés público. En ese tenor, y al momento de analizar dicho elemento en la ponderación que se realizó en la prueba de daño, por el tipo de información, el sujeto obligado debió analizar las excepciones señaladas en el artículo 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el cual a la letra establece: no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad,
Se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Concomitante a ello, es necesario poner de manifiesto que el propio recurrente manifiesta agravios relacionados con las citadas excepciones. Esto quiere decir que las hizo valer al interior de su recurso. Es decir, la información no podía tener el carácter de reservada, ya que se trataba de unas violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción. No obstante, el comisionado oponente en su resolución de mérito arriba a la conclusión de confirmar la clasificación de la información, analizando hechos que no fueron ni siquiera valorados por parte del sujeto obligado. Es decir, el sujeto obligado no analizó las excepciones previstas al momento de realizar la prueba de daño, supliendo de esta manera las deficiencias del sujeto obligado al momento de clasificar la información, materia del presente medio de impugnación y por ende justificando las causales de clasificación que lo arriban a confirmar la misma. Queda de manifiesto que sorprende a esta que tiene el uso de la voz, que en el asunto anterior, el comisionado mantiene firmemente su protección y su defensa al debido proceso, cosa que no se cumple ni de manera cabal en este asunto, toda vez que se están realizando pronunciamientos que no fueron analizados por el sujeto obligado al momento de emitir su prueba de daño. Nosotros únicamente podemos entrar al estudio de los que se encuentra ahí plasmado. No podemos suplir las deficiencias existentes en caso de que el sujeto obligado no realice manifestación alguna. Por lo tanto, el sentido que yo refiero y que no estoy en contra del asunto tal y como lo presentó el comisionado es para el efecto de que a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del hoy recurrente, el sujeto obligado realice una prueba de daño analizando las multireferidas excepciones establecidas en el artículo 133 de la ley de la materia, las cuales cobran suma importancia por tratarse de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y por tratarse de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Cabe señalar que esta autoridad no realiza ningún pronunciamiento respecto de las pruebas y las documentales que obran al interior del expediente. Es únicamente en relación a los agravios expuestos por el recurrente. Entonces, el sujeto obligado deberá analizar esas excepciones tal y como fueron planteadas y determinar si las toma en consideración o no para efecto de sostener si esa información debe de ser clasificada o no. Y una vez que se realice la prueba de daño, bueno, pues entonces se repondrá el procedimiento. Esta es el comentario de la suscrita. Me permito comedidamente solicitar el uso de la voz. Agradezco que haya dado lectura a su escrito, comisionada presidenta. Yo, en primer término, me permito citar lo siguiente. Me permito citar el artículo 17 de la Constitución en su párrafo cuarto, el cual nos dice: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En ninguna parte estoy refiriendo ni supliendo, simplemente estoy analizando conforme a derecho una prueba de daño y aplicando una prueba de interés. Doy cuenta con mi proyecto, haciendo hincapié en que actué conforme a la Carta Magna, haciendo las siguientes consideraciones. Mi proyecto privilegia el resolver el asunto de fondo, sin afectar el debido proceso, como ha ocurrido con antelación en proyectos que no fueron de mi ponencia y en los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. No me pasa desapercibido que existen dos antecedentes, como lo he referido con antelación, en los que el Poder Judicial de la Federación ha concedido el amparo y protección de la justicia de la Unión al presunto servidor público involucrado. Esto es, usted lleva dos juicios adversos por no respetar el debido proceso, y al respecto existe pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación. En mi proyecto no llamé a la persona como tercero perjudicado, puesto que no le afecto derechos, sino que por el contrario cumplo a cabalidad el mandato constitucional de privilegiar la resolución de fondo, como en la especie, y reitero y agradezco el comentario de hace un momento
cuando usted manifestó que no nos corresponde realizar manifestaciones subjetivas, como en la especie, si usted estima que estamos frente a actos de corrupción, en primer término, atento al principio de legalidad, le solicito comedidamente funde y motive tal calificación. El principio de legalidad en esencia dispone que las autoridades solo podemos realizar aquello para lo que estamos expresamente facultados. Le solicito comedidamente funde y motive el punto en el que tiene usted facultades para calificar actos de corrupción. ¿Puedo hacer uso de la voz? ¿Me permite, por favor, terminar? Puesto. No estoy prejuzgando. Por otra parte, la reforma constitucional efectuada en materia de derechos humanos fue clara. La violación grave a derechos humanos le corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Constitución es clara y por eso tuvo cabida la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales. Reitero y retomo el punto. Como en la especie, si usted estima que estamos frente a actos de corrupción, en primer término, atento al principio de legalidad, comedidamente le pido funde y motive tal calificación para que yo esté en posibilidades de normar mi criterio y determinar si cuenta con las facultades para ello. A mi consideración, adolece de las facultades para efectuarlo. En segundo lugar, si haciendo uso de su mayoría se determina votar en contra de mi proyecto, deberá ser atento a los dos juicios de garantías de los que usted tiene pleno conocimiento, así como el suscrito, como bien lo dice usted, el efecto, en caso de que se vote en contra de mi proyecto, deberá ser para el sentido inmediato de llamar al servidor público involucrado, respetándole así su derecho de audiencia. Es decir, para que se integre a la persona a la relación procesal y así guardar el debido proceso que por mandato constitucional debemos respetar. Enfatizo, usted tiene conocimiento, al igual que el suscrito, de 2 juicios de amparo obteniéndose sentencia favorable. De no actuarse, como lo he mencionado, pudiera darse el caso de que al agraviado instaure las acciones legales pertinentes en contra del instituto por error judicial, como lo ha sostenido en jurisprudencia el Poder Judicial de la Federación. Desde luego, no acompaño ese sentido, toda vez que se pudiera dar un detrimento patrimonial en agravio del instituto al que nos debemos. Reitero, no estoy pronunciándome respecto del fondo, estoy pronunciándome simplemente y respetando el contenido del artículo 17 constitucional que sostiene: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso, y lo sostengo y lo enfatizo, el debido proceso, con todos sus alcances, u otros derechos en los ejercicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los procedimientos, sobre los formalismos procedimentales. Situación que en la pieza es lo que realicé. Entré al fondo del asunto sin afectar derechos. Es cuanto. Gracias, comisionado. Queda sentado, por favor, comedidamente, señor director jurídico, que quede asentado en el acta que si el sentido es votar en contra de mi resolución, el efecto atento al principio, los principios rectores del Estado de Derecho, deberá ser para el efecto inmediato de que antes de que se efectúe el engrose respectivo, llamar a la persona como tercero interesado. De lo contrario, estaríamos, reitero, violando el debido proceso. Analicé conforme a derecho la prueba de daño, apliqué la prueba de interés y sostengo la legalidad de mi proyecto. Respetuosamente vierto esos comentarios. Agradezco, comisionada, que haya dado usted lectura a sus enriquecedoras aportaciones. Se lo agradezco comedidamente. Gracias, voy a hacer uso de la voz y yo también agradezco que haya usted leído todas sus aportaciones. Solo que respecto a lo que manifiesta que quiere usted que se siente y para tales efectos, le tengo que señalar que usted ya tuvo oportunidad de proyectar su asunto. Entonces, si usted tenía la intención de que se le diera vista al tercero interesado, eso debió de haber venido en este proyecto que estamos discutiendo por un lado. Por el otro lado, no se equivoque, comisionado. O sea, yo no tengo las facultades para emitir un pronunciamiento respecto si son actos de corrupción o no.
Nosotros únicamente, y la intención de la suscrita es para el efecto de que el sujeto obligado o la autoridad responsable analice las excepciones que hizo valer el recurrente en su prueba de daño. Es para ese efecto, no para que se pronuncie. Yo no tengo facultades para determinar si fueron actos de corrupción o no. Obviamente no las tengo, ni tampoco es mi intención ejercerlas. La intención de la suscrita es que se analicen esas excepciones para darle cumplimiento al tan señalado debido proceso que usted ha dicho, ¿no? Entonces, por lo tanto, es revocar la resolución para que el sujeto obligado analice las excepciones hechas valer por el recurrente respecto de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Yo lo único que estoy señalando es que se estudien esas excepciones que él señaló en la prueba de daño. Eso es todo. Yo no tengo facultades, ni estoy ordenando en ningún momento o señalando de manera manifiesta que el acto sea un acto de corrupción. Él únicamente pidió un documento. Si ese documento forma parte de un acto de corrupción o no, lo desconozco. Este instituto lo único que realiza y de las facultades que el instituto tiene es dar cumplimiento y que prevalezca el principio de máxima publicidad y determinar en su caso si se debe de realizar la entrega de un documento, ¿sí?, en base a nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública. Y como usted lo señala, me extraña que si está usted señalando que hay resoluciones en materia de amparo que establecen el debido proceso en el cual debimos de haber llamado al tercero en el cual usted lo solicita, me extraña que no lo haya usted puesto aquí en su resolución, porque ya tuvo la oportunidad de proyectar su asunto y al interior del asunto no viene esa situación. Me extraña, debería de venir, porque si usted está tan preocupado por el debido proceso, debió de formar parte de su resolución, ¿no? Como parte de su resolución y por lo tanto no puede usted solicitar que tenga esos efectos porque su proyecto es el que estamos votando en este momento y su proyecto no lo incluye. Entonces, ¿me permite terminar? Claro, comisionada, por favor. El efecto que pretende la suscrita y la ponencia a la cual represento es revocar para que el sujeto obligado analice al interior, así tal cual, por favor, que quede plasmado, analice al interior de su prueba de daño las excepciones hechas valer el recurrente consistentes en violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y si se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Entonces, con plenitud de jurisdicción, el sujeto obligado deberá de pronunciarse al respecto y ya será este instituto el que determine si efectivamente esa prueba de daño cumple con los elementos necesarios para justificar la clasificación. ¿Es cuánto? ¿Me puedo hacer uso de la voz? Solicito comedidamente hacer uso de la voz. De manera ilustrativa, para efecto de las personas que nos siguen, me gustaría hacer la siguiente precisión. Existe una confusión por parte de la comisionada presidenta respecto de la cual ha sentado jurisprudencia el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué no llamé como tercero interesado a la persona? Porque simple y sencillamente no le estoy afectando derechos. Lo que estoy haciendo es confirmar el sentido. La jurisprudencia ha sido clara. Se le debe llamar cuando exista una afectación. Esa afectación aconteció en los dos juicios de amparo que fueron resueltos adversamente. Reitero, en mi asunto, en el que estoy optando por confirmar, no había lugar a llamarlo como tercer interesado, habida cuenta que no le estoy conculcando sus derechos. No me estoy prejuzgando ni me pronuncio sobre que se otorgue o no el documento. Eso no corresponde en este estado procesal. Existe un juicio de amparo que está pendiente de resolverse. Y reitero, lo que yo no comparto sería que en un determinado momento abriéramos la posibilidad de que se instauren las acciones legales para que proceda un error, indemnización por error judicial. Lo reitero, hay dos juicios de amparo en los cuales se determinó que se le conculcaban sus derechos por no haber sido llamado, porque era afectado. En mi proyecto no lo estoy afectando, toda vez que estoy optando por confirmar, habida cuenta, y lo reitero, no estoy oponiéndome a que se entregue la información. Simple y sencillamente me estoy apegando a una de las excepciones constitucionales. Efectivamente, la Constitución señala regla general, principio de máxima publicidad, excepciones, a saber, para ilustrar,
Dos, la información reservada y la información confidencial. Y la información reservada es de estricto derecho. Me estoy apegando a una de las causales que señala la legislación de la materia. Solicito comedidamente que se señale que en caso de que el procedimiento o de que este procedimiento sea votado en mi contra, el efecto deberá ser, si como lo señala la comisionada presidenta, para que se investiguen violaciones graves a derechos humanos o posibles actos de corrupción, sea el efecto para que se le llame a juicio, se le llame al procedimiento y no se le conculquen sus derechos, situación con la que no estaría de acuerdo porque estaría yo violentando la Constitución que juré respetar. Entonces, y esto sin que me pase desapercibido, una situación clara, reitero, hubo una reforma constitucional donde claramente se dispuso a quién le compete investigar las violaciones graves a derechos humanos. Yo no estoy en aptitud de pronunciarme respecto de actos de corrupción. Y también reitero e invito al público que nos sigue a que vea algunas de las entrevistas anteriores que sobre el particular realizó la comisionada presidenta, en particular cuando puso de manifiesto que interpondría el recurso de revisión, ocasión en la que se produjo de los actos de corrupción. Es cuanto, pido que quede sentado, agradezco la generosidad de sus comentarios, quedo atento, pero de mi voto y solicito que se hagan expresamente esas anotaciones en el acta correspondiente. ¿Puedo hacer uso de la voz? Adelante, por favor. A ver, lo vuelvo a señalar nuevamente. Estamos votando un proyecto que usted presentó, comisionado, y en ese proyecto no incluye lo que usted señala respecto de dar vista al tercero. Si usted no lo plasmó en su resolución, no puede venir a solicitar que se incluya si usted no lo plasmó. El debido proceso no únicamente incluye el darle vista a una persona, el debido proceso incluye analizar todas las constancias, todos los alegatos y como usted lo señaló en su asunto anterior, todo lo que se ofrezca al tercero o todo lo que obre al interior de un expediente debe de ser analizado para poner debido proceso. Por lo tanto, en este asunto que nos atañe, y como usted lo señala, se fue usted a las causales de excepción respecto de en cuáles no se puede entregar la información, ¿no? Es información reservada o confidencial. Pero estas causales también tienen sus excepciones, y una de las excepciones es las que hizo valer el recurrente, ¿no? Mismas las cuales no analizó el sujeto obligado, no se pronunció al respecto, no las tomó en cuenta. Cabe aclarar y que quede constancia que yo no soy competente para pronunciarme respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto, tal y como usted pretende señalar. Yo en ningún momento me estoy pronunciando, ni estoy analizando, ni estoy determinando si el acto es un acto de corrupción o no. Yo únicamente quiero que el sujeto obligado analice las excepciones hechas valer por el recurrente, donde pone de manifiesto una violación grave de derechos humanos o delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción. Pero eso lo dice él, no yo. Yo lo único que le estoy diciendo es que el sujeto obligado analice al interior de su prueba de daño esas excepciones que hace valer el recurrente y por lo tanto se haga un análisis del debido proceso como usted establece y usted señala, ¿no? Entonces, considero que los efectos de la resolución que estamos analizando serían para esa situación, ¿no? También las causales de excepción para la entrega de la información tienen a su vez excepciones y esas excepciones son las que anteriormente señalé. Entonces, en protección del derecho y al acceso a la información, ¿no? Estoy pidiéndole al sujeto obligado que analice estas excepciones que me parecen muy importantes para efectos de la transparencia y para efectos de los principios que este instituto rige, ¿no? Y ya cuando él se pronuncie al respecto, bueno, pues ya será el instituto el que determine el sentido de la resolución que venga. Pero ahorita lo único que pretendemos es que se analicen esas excepciones. No le veo mayor problema. Ya me quedó muy claro que usted no está de acuerdo con eso. Usted considera confirmar. Estas son las manifestaciones. Por última ocasión, si me lo permite reiteradamente. No le compete al sujeto obligado porque es un procedimiento administrativo las situaciones que usted está teniendo la gentileza de advertirme. Y creo que existe una confusión conceptual en la especie y en el caso que nos ocupa.
Yo no llamé, y lo reitero, y existe jurisprudencia, y quiero que quede claro esto, y reitero, creo que existe una confusión conceptual, jurisprudencial y de derecho. Yo no llamé al tercero, al tercero como tercero perjudicado porque no le estoy afectando derechos. Estoy determinando la confirmación. Estoy actuando conforme a derecho. No tenía obligación de llamarlo como tercero perjudicado porque no le estoy causando ni conculcando sus derechos. Situación que sí aconteció en los 2 juicios de garantía que adolecieron. Por lo tanto, mi exhorto es para que estoy seguro de que haciendo uso de su mayoría votará en contra de mi asunto. En ese sentido, lo que necesito para no incurrir en una responsabilidad es para el efecto de que en primer término, toda vez que se está señalando o relacionando, vinculando con violaciones graves a derechos humanos, que reitero, no nos competen por la reforma constitucional ni los actos de corrupción, el procedimiento, una vez que se reasigne, porque seguro estoy que se hará uso de su voto, de su mayoría, se retornará. Solicito y quede constancia para que yo no incurra en responsabilidad que el primer efecto del retorno a su ponencia deberá ser en el sentido de llamar a la persona como tercero interesado y después sustanciar el procedimiento conforme a derecho. Es cuanto por mi parte, creo que ha sido suficientemente alegado por mi parte. Si usted tiene alguna otra consideración, pues le agradecería. Nada más que quede al interior del acta, que se señala que, como usted manifiesta, que si se retorna el asunto y que usted está solicitando que se dé vista, me extraña que usted señale que no advirtió que existiera ninguna violación al tercero. En este caso usted lo advirtió y por lo tanto consideró que no se le tenía que llamar a este juicio. No entiendo cómo lo consideró, porque al tercero se le llama desde la admisión de la demanda. Entonces, eso es desde el momento mismo de la presentación del recurso y de la admisión del mismo, donde se determina si hay que dársele vista o no. El documento y los documentos a los que estamos haciendo referencia son los que hemos tenido en diversos asuntos y usted tenía la aptitud y la posibilidad de determinar si esa solicitud era necesario, como lo ha señalado, que tenemos 2 resoluciones de amparo en contra para que se le dé vista, usted atendiendo a esa necesidad, porque se trata de la misma persona, diferente recurrente, pero misma persona, y mismas documentales, usted pudo haber hecho un análisis y decir, para que no haya violación del procedimiento y para darle su garantía de audiencia desde la admisión misma del recurso, solicito y pido que se le dé vista al tercero, ¿no? Porque con las constancias que vienen al interior del procedimiento y demás, pues ya pasó la etapa procesal que se establece en la ley para darle vista a un tercero. Entonces, pues ya tendría que ser realmente el juez de distrito, cuando se doliera el tercero perjudicado, como fue el caso, el que dijera efectivamente, dale vista. Nosotros de mutuo propio no podemos revocar nuestras propias resoluciones. Debe de ser un tribunal de alzada, como en este caso es el Poder Judicial Federal, el que nos diga y nos determine qué es lo que debemos de hacer, ¿no? O de realizar. Y asimismo, respecto de lo que señala que vamos a hacer, ¿cómo es? Judicial. Nosotros no podemos tener cuestiones judiciales porque no somos un tribunal judicial, somos un tribunal jurisdiccional. Y ni siquiera somos un tribunal, somos un órgano jurisdiccional. Esto es, que pronunciamos el derecho. Sin embargo, no pertenecemos al Poder Judicial y por lo tanto nuestras resoluciones y las consecuencias jurídicas que devienen de nosotros no pueden ser judiciales. Somos jurisdiccionales. Me permite hacer uso de los por última ocasión. Agradezco la complejidad de sus comentarios. Reitero que me parece que existe una confusión conceptual. Yo no tenía la obligación de llamarlo porque no le estoy afectando derechos y simplemente para cerrar mi intervención y ser ilustrativo, me permito leer textualmente el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto. Yo no estoy violentando derechos. Perfecto, comisionado. Siempre no se afecten derechos. El mandato de la Constitución es de orden público y por lo tanto el instituto está obligado. No opera la preclusión. No puede consentirse una violación de derechos humanos. El amparo no es un recurso, como lo señala usted. El Tribunal de Amparo no es su superior y cierro con esto mi intervención. Le agradezco su generosidad. Al
amparo no es los jueces de distrito no son nuestros, el Poder Judicial Federal no es nuestro superior. Está bien. Bueno, yo creo que podemos seguir con... ¿Sí? La pila. Sí. Derivado de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, 27, fracción sexta y 31 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, ¿desea presentar un nuevo proyecto con los comentarios vertidos? No, me sostengo en mi proyecto. Ok, perfecto. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto. Sí, por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión presentado con un expediente RR-326/2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. ¿No está usted? ¿A favor? Quien esté por la negativa decida manifestarlo. Toda vez que no existe unanimidad de los presentes y por el quórum no puede darse una mayoría en el presente asunto, la suscrita ejerce el voto de calidad de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como 31 del Reglamento Interior. En ese tenor, no se aprueba el proyecto de resolución y se ordena retornar el recurso RR-326/2020 a la ponencia que por orden de turno corresponde. ¿Sigue dando cuenta? El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-368/2020 y su acumulado RR-388/2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión. Adelante, por favor. Gracias. Este proyecto que se pone a consideración en este pleno tiene como antecedente una solicitud de acceso a la información en la cual el recurrente pidió al Honorable Ayuntamiento Municipal de Melcazac, Puebla, el acta de cabildo del titular de transparencia. Sin embargo, el entonces solicitante interpuso ante este órgano garante 2 recursos de revisión en los cuales alegaba como acto reclamado la falta de respuesta, a lo que el sujeto obligado en su informe justificado manifestó que había remitido la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Bajo este orden de ideas, en auto se observa que la autoridad responsable envió al reclamante la contestación de su petición de información el día 7 de septiembre del presente año, es decir, 3 días después de que éste le había remitido la multicitada solicitud, sin que exista prueba en contrario. Por lo tanto, esta ponencia propone, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, fracción segunda y 183, fracción cuarta de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, sobreseer el recurso de revisión con número de expediente RR-388/2020, en virtud de que el reclamante argumentó lo mismo que en el recurso de revisión RR-368/2020, por lo que resulta ser improcedente. Respecto al expediente número RR-368/2020, se sobresee, toda vez que no se actualizó la causal de procedencia establecida en el numeral 170, fracción octava, al observarse que el sujeto obligado envió al reclamante respuesta de su solicitud en los plazos establecidos en el artículo 150 del ordenamiento legal antes citado. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión presentado con un expediente RR-368/2020 y su acumulado. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente RR-386/2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión. Adelante. Este proyecto que se pone en consideración en este pleno tiene como antecedente una solicitud de acceso a la información pública remitida por la recurrente a la Secretaría de Salud, en la cual pedía las versiones digitales de los contratos relacionados al servicio de manejo en las unidades médicas de residuos peligrosos y biológicos e infecciosos y manejo de desechos, firmados de marzo a la fecha de presentación de la solicitud. A lo que el entonces solicitante envió a este órgano garante un recurso de revisión en el cual alegaba que el archivo de la respuesta no podía ser abierto y el sujeto obligado a rendir su informe justificado indicó que el documento que envió a la hoy recurrente sí abría. Sin embargo, esta autoridad, al entrar al sistema donde el sujeto obligado remitió al reclamante la contestación de la solicitud, observó que el archivo dice: error, no se pudo descargar el documento PDF. Por lo tanto, esta ponencia propone, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, fracción cuarta de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, revocar el acto impugnado para efecto de que la autoridad responsable envíe a la reclamante el archivo accesible la respuesta de su solicitud de acceso a la información. ¿Algún comentario al respecto?
Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión presentado con número de expediente RR-386/2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-148, Ayuntamiento Huacachula-07, -2020 y sus acumulados DOT-149, Ayuntamiento Huacachula-08, 2020, DOT-150, Ayuntamiento Huacachula-09, 2020, DOT-151, Ayuntamiento Huacachula-10, 2020, DOT-152, Ayuntamiento Huacachula-11, 2020, DOT-153, Ayuntamiento Huacachula-12, 2020, DOT-154, Ayuntamiento Huacachula-13, 2020, DOT-155, Ayuntamiento Huacachula-14, 2020, DOT-156, Ayuntamiento Huacachula-15, 2020 y DOT-157, Ayuntamiento Huacachula-16, 2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión. Este proyecto tiene como antecedente 10 denuncias remitidas electrónicamente a este instituto en contra del Honorable Ayuntamiento de Huacachula, Puebla, por su incumplimiento a la obligación de transparencia establecida en el artículo 77, fracción 9, 12, 17, 24, 27, 28, formato A, 29, 31, formato A y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla respecto al ejercicio del 2019. A lo que el sujeto obligado en su informe justificado manifestó que había publicado el artículo, fracciones y formatos denunciados y el área de coordinación general ejecutiva de este órgano garante en su dictamen inicial indicó que la autoridad responsable no había publicado las obligaciones de transparencia denunciadas. Sin embargo, en el dictamen complementario indicó que se encontraban publicados el artículo 77, fracciones 9, 12, 17, 24, 29, 31, formato A y 33, y no así las fracciones 27 y 28, formato A, de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla. En consecuencia, esta ponencia propone sobreseer las denuncias marcadas con los números DOT-148, Ayuntamiento Huacachula-07, 2020, DOT-149, Ayuntamiento Huacachula-08, 2020, DOT-150, Ayuntamiento Huacachula-09, 2020, DOT-151, Ayuntamiento Huacachula-10, 2020, DOT-154, Ayuntamiento Huacachula-13, 2020, DOT-155, Ayuntamiento Huacachula-14, 2020, DOT-156, Ayuntamiento Huacachula-15, 2020 y DOT-157, Ayuntamiento Huacachula-16, 2020, en virtud de que el sujeto obligado publicó el artículo y fracciones denunciadas en las mismas. Declarar fundadas las denuncias con números DOT-152, Ayuntamiento Huacachula-11, 2020 y DOT-153, Ayuntamiento Huacachula-12, 2020, toda vez que no publicó el artículo 77, fracción 27 y 28, formato A de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, por lo que se ordena al sujeto obligado publique las mismas en el término de 15 días siguientes de estar debidamente notificados de la presente resolución. Asimismo, en términos de los numerales 198, fracción cuarta, 199 y 201 de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, se ordena dar vista a la Contraloría Municipal de Huacachula, Puebla, en virtud de que no se encuentra publicada la información del artículo y fracciones antes citadas. ¿Algún comentario al respecto? ¿No? Por lo tanto, someto a consideración, ¿no? Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión presentado con número de expediente DOT-148, Ayuntamiento de Huacachula-07, 2020 y sus acumulados. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-284, Ayuntamiento Acteopan-01, 2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión en suplencia de la comisionada María Gabriela Sierra Palacio. Derivado de la denuncia interpuesta, se advierte que fue denunciado el incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 77, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Ante tal escenario y de los medios de prueba aportados por el denunciante y el dictamen de verificación realizado, se acredita que el sujeto obligado incumplió con la publicación en tiempo y forma legal de las obligaciones de referencia. Por lo anteriormente expuesto, esta ponencia propone declarar fundada la denuncia interpuesta.
Así también se propone dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Acteopan, Puebla, a efecto de que determine lo conducente de acuerdo a sus facultades. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-284, diagonal Ayuntamiento Acteopan, -01, diagonal 2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes y dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-370, diagonal Ayuntamiento San Pedro Cholula, -01, diagonal 2020. Solicito el uso de la voz para presentar el proyecto de resolución. Adelante. Este proyecto tiene como antecedente una denuncia remitida electrónicamente a este instituto en contra del honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, por su incumplimiento de la obligación de transparencia establecida en el artículo 74, 77, fracciones 1, 3, 8, 11, 22, 32, 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, respecto al primer artículo del segundo semestre del ejercicio de 2019 y el segundo numeral citado y sus fracciones de todos los periodos. A lo que el sujeto obligado al rendir su informe justificado manifestó que se encontraban publicados los artículos y fracciones denunciados, mismos que fue constatado por la Coordinación General Ejecutiva de este instituto en su dictamen respectivo. En consecuencia, esta ponencia propone declarar infundada la denuncia interpuesta por las razones anteriormente señaladas. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-370, diagonal Ayuntamiento San Pedro Cholula, -01, diagonal 2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-479, diagonal Ayuntamiento San Gabriel Chilac, -06, diagonal 2020. Solicito el uso de la voz para presentar el recurso de revisión en suplencia de la comisionada María Gabriela Sierra Palacios. Se tuvo por presentar una denuncia en contra del honorable Ayuntamiento Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, de la cual se hizo constar el incumplimiento de la obligación de transparencia establecida en la fracción octava del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, respecto al primer semestre del ejercicio 2020. Ahora bien, concatenados los medios de prueba aportados por el sujeto obligado y el dictamen de verificación, se acredita que la autoridad responsable ha cumplido con su obligación de transparencia, esto es, ha publicado, difundido y mantenido actualizada la información referente a la fracción octava del artículo 77 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, se propone, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 44, fracción primera, de los lineamientos generales que regulan el procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia, de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y del recurso de revisión, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, declarar infundada la denuncia promovida en contra del honorable Ayuntamiento Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-479, diagonal Ayuntamiento San Gabriel Chilac, -06, diagonal 2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. Por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-489, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, -08, diagonal 2020, y su acumulado DOT-490, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, -09, diagonal 2020, y DOT-491, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, -10, diagonal 2020. Cedo el uso de la voz al comisionado Carlos Germán Loesman Moreno para que nos presente su proyecto de resolución. Gracias, comisionada presidenta. Una vez hecho el análisis a las constancias aportadas en los expedientes de mérito, se advierte que fue denunciado el incumplimiento a las obligaciones generales establecidas en el artículo 77, fracciones 6, 24 y 34, formato A de la Ley de la Materia. En ese sentido, y derivado de lo asentado en los dictámenes de verificación emitidos por la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Coordinación General Ejecutiva de este órgano garante, respecto de la denuncia DOT-490, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, -09, diagonal 2020, se llegó a la conclusión de que el sujeto obligado sí publicó la información, y por cuanto hace los expedientes DOT-489, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, diagonal 08, diagonal 20, y DOT-491, diagonal Ayuntamiento Huauchinango, -10, diagonal 2020, se determinó que el sujeto obligado no publicó la información,
Cabe resaltar que en autos consta que el sujeto obligado rindió de manera extemporánea su informe justificado. En consecuencia, se tuvo por no presentado y se hizo efectivo el apercibimiento realizado a su titular de la unidad de transparencia. Por tanto, la ponencia a mi cargo propone declarar infundada la denuncia DOT 490 diagonal Ayuntamiento Huachinango-09-2020 y respecto de las denuncias restantes a las que he hecho alusión, propongo declararlas fundadas. Asimismo, ante el hecho de no haber atendido en tiempo y forma legal el requerimiento de este instituto, se impone amonestación pública como medida de apremio y por el incumplimiento de publicar la información, se propone dar vista a la Contraloría Municipal del sujeto obligado, a efecto de que determine lo conducente conforme a sus facultades. Es cuanto. Por nuestra parte, en los comentarios, por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con un nuevo expediente DOT-489 diagonal Ayuntamiento Huachinango-08 diagonal 2020 y sus acumulados. Quien sea por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-492, diagonal Ayuntamiento Tecamachalco-01, diagonal 2020. Cedo el uso de la voz al comisionado Carlos Germán Loesman Moreno para que nos presente su proyecto de resolución. Le agradezco, comisionado. El presente expediente se originó con motivo de la denuncia por incumplimiento de las diversas obligaciones establecidas en los artículos 74, 77, 78 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. El sujeto obligado, al rendir informe con justificación, indicó que la información de sus obligaciones se encontraba actualizada casi en su totalidad. Con apoyo en los dictámenes que emitió la Dirección de Verificación y Seguimiento de este órgano garante, se determinó que el inicial de algunas fracciones de los artículos denunciados no se encontraban debidamente publicados y otras sí. Habida cuenta que en el dictamen complementario se concluyó que efectivamente algunos artículos y fracciones denunciados se modificaron y fueron publicados debidamente. Por lo expuesto, la ponencia a mi cargo propone sobreseer la denuncia de referencia al haberse modificado el acto reclamado respecto de los artículos 74, 77, fracciones 31 del primer y segundo trimestre del ejercicio 2020, 34, 37, 42, 45, 47, 49 y 78 fracciones 4, 5 y 7 de todos los periodos. Con relación al artículo 77, en las fracciones que fueron materia de la dolencia, se propone declarar infundada la denuncia. Y, finalmente, declararla fundada respecto de los artículos 77, fracciones 4, 5, 6, 8, 12, 14, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41 y 43, 78, fracciones 1, 2, 3 y fracciones diversas de todos los periodos. Asimismo, ante el incumplimiento antes referido, se propone dar vista a la Contraloría Municipal de ese ayuntamiento a efecto de que determine el conducente conforme a sus facultades. Es cuanto. Por nuestra parte, no hay comentarios, por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número de expediente DOT-492, diagonal Ayuntamiento Tecamachalco-01, diagonal 2020. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. El siguiente punto del orden del día es lo relativo a asuntos generales y fueron inscritos 3 asuntos. Como primer asunto inscrito por la Coordinación General Administrativa a través del oficio Itaipue CGA diagonal 065 diagonal 2020, con fundamento en el artículo 9, fracción octava del reglamento interior de este instituto, remite a este pleno el calendario de días inhábiles correspondiente al ejercicio fiscal 2021 para su aprobación. ¿Algún comentario al respecto? Del calendario ninguno, a favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. Como segundo punto relativo a asuntos generales, se inscribió por parte de la presidencia de este instituto, mediante documento P-87 diagonal 2020, lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 9, fracción octava y 27, fracción décima del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, somete a su consideración y en su caso aprobación del Pleno el calendario referente a sesiones ordinarias del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla a llevarse a cabo en 2021. ¿Algún comentario al respecto? Ninguno.
Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación del segundo punto, respectivos asuntos generales. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. En el tercer punto, en lo relativo a asuntos generales, la Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeación, a través del Memorándum Itaipue DDAP/04/2020, inscribe lo siguiente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción 11ª y 12ª del reglamento interior de este instituto, se somete a aprobación del Pleno el informe de labores correspondiente al ejercicio de 2020. Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. ¿Algún comentario al respecto? Solicito comedidamente el uso de la voz. Adelante. De la manera más atenta y respetuosa, pero enfática, me permito externar lo siguiente respecto del informe que se somete a consideración. Se trata de un listado incompleto, carente de la totalidad de los datos necesarios para revestir las características de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. En el capítulo primero, que debería referirse, como su título lo indica, a las actividades del Pleno, únicamente se hace una relación de las actividades desplegadas por la Presidencia, pasando por alto que, por disposición normativa expresa, se trata de un cuerpo colegiado y no de un órgano unipersonal. Aunado a lo anterior, se hace una relatoría de 2 convenios signados, uno de ellos con una institución necesaria en todo Estado de Derecho, como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a cuyo titular me permito agradecer su generosidad para la suscripción. Empero y enfatizo, 2 convenios únicamente en el periodo que se informa, pero en ninguna de sus páginas que componen el informe se advierte si los convenios ya cobraron materialización, esto es, si derivados de ellos ya se ejecutaron acciones concretas que permitan medir sus resultados e impacto efectivo en beneficio de la sociedad a la que nos debemos. Invito precisamente a quienes nos debemos a consultar nuestro sitio web para que corroboren la cantidad de convenios que posteriores a ese periodo se celebraron. Convenios de cierre de gestión, que bien pudieron celebrarse desde hace casi 2 años y materializarse con acciones específicas. Es decir, celebrarse con la debida antelación y planeación para que a la brevedad posible rindieran los frutos que los titulares de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales demandan, y no simplemente para generar boletines de prensa con la fotografía de ocasión. Insto a las nuevas autoridades, a quien me suceda o a quien ocupe la presidencia, para que estos convenios se ejecuten, se hagan realidad y con ello se abone a la cultura del derecho a saber que por disposición expresa debemos promover. En el juicio denominado, en el rubro denominado Estado que guardan los procedimientos judiciales, se menciona la incidencia mensual de los juicios de amparo interpuestos contra este órgano garante durante el periodo comprendido de enero a octubre de 2020, así como la incidencia mensual de los resueltos. Sin embargo, se omite señalar el sentido de la resolución. En otro aspecto, en el capítulo 6, se sostiene que se asesoró a 514 servidores públicos y ofrecieron 27 capacitaciones, sin hacer un ejercicio de medición real a través de un indicador que demuestre el impacto de estas capacitaciones en los resultados de las verificaciones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Es decir, ¿por qué el número de sujetos obligados incumplidos es alto? Esta desinformación podría traducirse en que es por falta de voluntad de sus titulares, situación que no comparto. O bien, podría ser por la falta de una estrategia efectiva para realizar tales capacitaciones. Considero que se adolece de una capacitación diferenciada, que tome en consideración la composición pluricultural de nuestro Estado, que parta de las características de un federalismo, que entienda las asimetrías existentes entre los diversos sujetos obligados, particularmente los municipios, que considere las brechas digitales, así como la naturaleza misma del instituto, dado que en lugar de buscar proximidad y acompañamiento con quienes por sus particularidades así lo requieren, se optó por burocratizar los procedimientos, siendo que por mandato de la Constitución General de la República
de la Ley General de la Materia y demás normatividad aplicable, debe ser todo lo contrario. Prueba de lo anterior es que, según el propio informe, 125 ayuntamientos tienen un promedio de 35.81. Luego, entonces, ¿dónde podemos ubicar una planeación estratégica? Quizá en el imaginario. No es óbice para lo sostenido por el suscrito la lamentable y dolorosa crisis sanitaria que nos aqueja, habida cuenta que, por mandato constitucional, todas las autoridades tienen, entre otras obligaciones, la de promover y respetar los derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ejemplo de ello es que hoy, haciendo un ejercicio conjunto y valiéndonos del derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información, vía remota resolvemos asunto de nuestra competencia, armonizando la prerrogativa en cita con los derechos humanos a la salud y a saber. Mi sincero reconocimiento a la Dirección de Tecnologías, la cual, a pesar de ver disminuido su personal, resultado de una indebida planeación y administración de los recursos humanos del ITAI-PUE, lo hizo posible. Lo anterior denota que la pandemia no es justificante para el incumplimiento cabal de obligaciones institucionales, entre ellas la asesoría efectiva y diferenciada a los numerosos ayuntamientos que tienen calificación reprobatoria. Ahora bien, en función de lo plasmado en la fracción 17ª del artículo 39, así como en la parte atingente de los artículos 40 y 41 de la ley de la materia, la responsabilidad de presentar el informe para su eventual aprobación corresponde a la presidencia, pero la posible aprobación o no es una atribución que le corresponde al instituto. El artículo 37 es claro: el órgano máximo de decisión del instituto es el pleno, y las decisiones que se tomen de manera colegiada por la mayoría de sus miembros son obligatorias. Pero en este caso, solo nos encontramos 2 miembros presentes. Anuncio que mi voto será en contra, lo que plantea una situación inédita. Si la presidencia es quien somete a consideración del pleno el multicitado informe y solo la presidencia votará a favor de él, entonces la decisión no se tomará por la mayoría del pleno, sino de manera unipersonal, gracias al voto de calidad que el mismo artículo prevé. La razón de ser de los órganos colegiados es justamente que las decisiones no se tomen de manera unipersonal, lo que parece que sucederá en este caso, por lo que me parece que es deseable que, si lo que se pretende es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, sea el Congreso del Estado, en uso de la atribución que le confiere la fracción 15ª del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano, a través del presidente de la mesa directiva de dicho poder, cite a comparecer a quien hoy ocupa la presidencia de este instituto, para que frente a nuestros representantes populares rinda el informe en comento y se tenga la posibilidad real de que sea un acto democrático y republicano de rendición de cuentas, no un panegírico que comprenda autoelogios que no acompañan, porque es parcial, incongruente con la realidad, y como lo he dejado claro, con las consideraciones antes vertidas, no acompaño y mi voto es en contra. Es cuanto. Tomando en consideración lo que señala el comisionado y lo enfático que ha sido en su lectura, ¿no? Este planteamiento en el que estamos sometiendo el informe y en el cual estoy de acuerdo con él, este es un órgano colegiado, valdría la pena someterlo a consideración en el siguiente pleno, con las reformas y las modificaciones que él señala, ¿no? Y sobre todo agradezco sus comentarios, agradezco la retroalimentación que me comparte. No lo considero un autoelogio, porque creo que la persona que menos se autoelogia en este instituto es la suscrita, pero bueno, me hubiera encantado tomar en mis manos todos los proyectos que usted realizó como coordinador ejecutivo y darle seguimiento cabal a los mismos para poder llegar a todos esos sujetos obligados tan necesitados y de conocimiento, ¿no? Yo sé que usted estuvo aquí en el instituto por muchos años, en el cual tuvo toda una planeación y una logística completa respecto de la mejor forma de capacitar, de allegarse de recursos y de proporcionárselos a los sujetos obligados para que, en efecto, esas capacitaciones no sean estériles,
sino que les lleguen a todos los sujetos obligados y las ejerciten y se vea reflejado en el cumplimiento de sus obligaciones. Usted estará de acuerdo y me vanaglorio de dicha situación, de que efectivamente es un problema tangente el cual fue sometido al Sistema Nacional de Transparencia de conformidad con el Pleno respecto de qué debíamos de realizar, o sea, cuál era el área de oportunidad que debíamos de atacar para llegar a los sujetos obligados que no tenían las capacidades ni económicas, ni de cercanía, ni de demás, ¿no? Y que compartiéramos los ejemplos de todos los que forman el Sistema Nacional de Transparencia para poder así obtener información valiosa y saber de qué manera podemos solucionar ese problema. Agradezco completamente lo que usted me está diciendo, considero que sus comentarios son muy válidos y efectivamente, o sea, el que yo lo apruebe y dé un voto de calidad sería hacerlo de manera unipersonal, lo cual es incongruente con un órgano colegiado, ¿no? Lo cual considero es muy válido y por lo tanto solicito al coordinador jurídico nos ilustre cuál es el paso a seguir. Sí, lo procedente, bueno, si usted está de acuerdo en agregar las observaciones que realiza el comisionado al informe. Lo solicito expresamente, que queden asentadas. ¿Perdón? Lo solicito expresamente, que queden asentadas. Sí, en ese caso, bueno, si usted está de acuerdo en que se realice las modificaciones, comisionada presidenta, al informe respectivo, entonces se tendría que aprobar y bueno, obviamente si se va a hacer las modificaciones, ya se estaría hablando de una unanimidad de los presentes. Estoy de acuerdo con las modificaciones y solicito igualmente que se acompañe a cada uno de los puntos que señaló, que de manera puntual señaló nuestro comisionado, todos los documentos que justifiquen el acuerdo del Pleno para realizar todas y cada una de las actividades que se encuentran contenidas en el informe de la suscrita, ¿no? Los cuales es un informe que como presidenta tengo la obligación de dar, pero respecto de las obligaciones que tengo conferidas en ley o que tenemos conferidas en ley por parte del instituto, ¿no? Y que son proyectadas por ese medio a través del informe. Entonces solicito que se agreguen todas las constancias donde vienen las autorizaciones del Pleno, ¿sí?, de cada una de las actividades ahí realizadas. No me gustaría, como lo señala el comisionado, que quede en autoelogios como él establece. Quiero que se advierta que existió conformidad y se les sometió a consideración a los comisionados de todas las actuaciones ahí realizadas. Ninguna de ellas fue realizada de mutuo propio, únicamente las que se manifiestan que fueron realizadas en mi carácter de presidenta, invitaciones que dieron respecto de ponencias y demás, pero sí, estoy de acuerdo con sus comentarios y únicamente pido también que se inserten todos esos documentos que validan las actuaciones contenidas. ¿Algo más que agregar, comisionado? Celebro la postura que asume y no solo ojalá se acompañen las documentales, sino sobre todo, como lo menciono en mi posicionamiento, que se señalen cuáles son los instrumentos objetivos de medición. Claro que sí. Muchas gracias. Coordinador jurídico, le pido por favor a ver si podemos esos parámetros de medición que establece el comisionado. Yo creo que vienen desde que data su coordinación porque lo tiene muy presente, entonces yo creo que fueron creados durante su coordinación. Le pido por favor que los agregue, ¿sí? Y señalar perfectamente bien eso e independientemente de lo anterior, es mi deber constitucional y mi deber como ciudadana y como presidenta del instituto y como lo señala el comisionado, en un debido ejercicio de rendición de cuentas, ir y presentar mi informe ante el Congreso, lo cual ya lo he realizado, ya he ido a presentar el informe que he realizado en el Congreso, no el actual, el pasado, pero yo estaría feliz de dicha invitación. La verdad es que el Congreso me ha tratado muy bien. La diputada Mónica Lara me ha tratado muy bien. Su comisión siempre ha estado abierta a todo. Y ahorita lo que podemos hacer, si está de acuerdo el comisionado, es podemos mandar a traer a la coordinadora ejecutiva actual para que explique las cifras que son tan excesivas y que han venido tan multiseñaladas en las notas periodísticas, ¿no? Que no coinciden las cifras de capacitación con los resultados de nuestras verificaciones.
¿Está de acuerdo, comisionado? Solo aclarar una situación donde creo que nuevamente estamos ante una confusión conceptual. Cuando un servidor fue coordinador general ejecutivo de este órgano garante, no estábamos en una realidad como la actual. No entraba en vigor todavía la ley general. Y no obstante eso, hicimos una regionalización del Estado, se capacitó y se realizaron acciones concretas durante la presidencia que antes les sucedieron. No estoy de acuerdo en la comparecencia de la Coordinadora General Ejecutiva, no está incluido en el orden del día. Lo que está incluido en el orden del día es someter a consideración su informe. Sí, era únicamente para aclarar el señalamiento que estableció, pero me parece perfecto, estoy de acuerdo con tus comentarios. Vámonos a la orden del día, se lo agradezco. Con la salvedad que solicité de anexar la documentación que estamos pidiendo, y agradezco infinitamente sus comentarios, comisionado. Y al igual, me encantaría que dé usted unas palabras, toda vez que este es nuestro último pleno, y ya no vamos a tener otro más que el del mes de enero, pero pues, no sé si el comisionado va a estar presente. No, su servidor ya no estaré presente. Agradezco la generosidad de la comisionada presidenta al cederme el uso de la voz. Yo quiero dirigirme en primer término a la población a la que me debo, agradecer todas las atenciones recibidas, a los sujetos obligados, a las diversas instituciones académicas que nos acompañaron. Deseo agradecer puntualmente a la universidad que me postuló para ejercer este cargo. Deseo agradecer puntualmente a mi personal, así como a diversos servidores públicos que integran el instituto, a quienes nos debemos y a quien debemos que el instituto tenga buena marcha. Quiero decir frente a la ciudadanía, frente al Honorable Congreso del Estado que tuvo la gentileza de designarme, que me retiro con la frente en alto y que me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Como lo he dicho en momentos anteriores, al tomar protesta, juré guardar la Constitución y lo estoy haciendo hasta el último momento. Agradezco a mi familia, agradezco a la sociedad en general, agradezco a mi querida alma mater, agradezco a las diversas instituciones educativas a las cuales tuve que acudir para dar capacitaciones aquí en el instituto, y lo puedo documentar con un oficio signado por la presidencia. Interrupción, tuvimos un ligero problema técnico. Continuamos, por favor. Sí, comisionada, una vez que ya el comisionado expuso las modificaciones que desea que se agreguen al informe, lo procedente sería someter a consideración el informe para su aprobación. Tomando en cuenta los puntos exteriorizados, bueno, los comentarios exteriorizados por el comisionado, en los cuales les comparto, y al final que es un órgano colegiado, solicito por favor que se hagan los comentarios realizados y lo que solicité anteriormente. ¿Sí quedó eso? Lo de las documentales, ¿sí? Sí, ¿verdad? Se interrumpió mucho después. Perfecto. Entonces, no habiendo mayores comentarios, someto a consideración del Pleno la aprobación del punto 3, respectivos asuntos generales. Quien esté por la afirmativa decida manifestarlo. A favor con la atención a las consideraciones efectuadas. Agradezco la atención. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siga dando cuenta. Se ha votado la agenda y el orden del día, comisionada. Gracias. Una vez agotada la agenda y el orden del día, siendo las 12 horas con 45 minutos del día en que se actúa, damos por terminada la presente sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.